Muy buenas noches con todos nuestros amigos queridos de la plataforma La People. Ya estamos hoy martes 11 de mayo. El tiempo pasa muy rápido, dando inicio a este espacio Filosociando, donde de a poquito estamos teniendo ya el interés de muchos amigos que están conectados a la plataforma, a esta, La People y otras plataformas, para un poco interactuar. En el espacio que tenemos nosotros también aprovechamos para poder replicar algunas preguntas que nos hace la audiencia con respecto a los invitados, a los entrevistados que tenemos cada día martes. Siempre es un gusto y un placer poder estar acá para conversar y hablar de temas inherentes a la realidad local, provincial, nacional y del mundo entero. Muy buenas noches a mi querido compañero, el doctor Diego Diegues desde Argentina. También es un placer poder estar esta noche y compartir nuestra hora de Filosociando con usted. Bueno, un gusto, Fer, como siempre. Un saludo a toda nuestra audiencia que ya se va consolidando y va interpretando de qué va este Filosofiando, un poco de filosofía, un poco mostrar que nos ocupan y nos preocupan las cosas que ocurren y los sucesos que ocurren no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo, ¿no? Y siguiendo la premisa guevariana que, que toda injusticia ocurrida en cualquier parte del mundo nos define como revolucionarios, ¿no? Cuando esas cosas nos preocupan y nos ocupan. Así es, doctor. Y a nivel del mundo, nosotros todos los días estamos haciendo una revisión a lo que es particularmente las redes sociales, porque a ratos hemos ido perdiendo un poco el interés en los medios de comunicación formal. No todos, debemos dejar aclarado aquello que hay medios de comunicación que están siempre buscando la noticia, la información y que son bastante oportunos, que contrastan, que verifican que esas son premisas fundamentales para cualquier comunicador, para cualquier persona que ejerce el periodismo. Pero desde las redes sociales, y nosotros tenemos un nicho que se ha convertido también en un espacio de interacción, de comunicación y de información, es el Twitter. Estábamos revisando lo que está ocurriendo en Miami. Ustedes saben también que una de las industrias más deprimidas en el mundo luego de la pandemia, desde que empezó la pandemia, ha sido precisamente el sector turístico. Y en aras a que ese sector se recupere, en Miami, en Nueva York también estaba revisando, están vacunando a los turistas sin que tengan que cumplir, o sea, cumpliendo las mínimas exigencias para poder llegar a pasar unos cuantos días y hacer turismo. ¿Qué opinión le amerita esto, doctor? ¿Qué tal si ampliamos un poquito este tema de la tan anhelada vacuna? Porque es lo único, la vacuna es lo único que nos permitiría a la población en su conjunto reactivarnos y tener la certeza, si bien es cierto, no hay un 100% de efectividad con la vacuna, sabemos que de ese 75, 80, 85% nos permite irnos rehabilitando de a poco y generando actividades que permitan tener ingresos, que es lo que todos estamos buscando. Exacto, Fer. Verdaderamente lo que nos proporciona el vacunarnos no solamente es una sensación de seguridad sanitaria, sino nos aleja de la muerte. Esa es la clave de la vacunación, ¿no? No podemos infectarnos o reinfectarnos con COVID, pero lo que sí garantiza en líneas generales las diferentes tipos de vacunas que circulan en el mercado es elevar nuestras defensas al punto tal que en términos de normales, no padeciendo ninguna afección complementaria grave, no se nos llevaría la vida el COVID. Por eso la ansiedad por la vacuna. Y de la mano de la ansiedad viene el negocio. Y si hay algo que los norteamericanos entienden es la fusión entre drama, necesidad y cine o placer, o turismo en este caso, como bien señalabas vos. Vos sabés que de acá de la Argentina se venden los tour vacunas, se venden como una oferta turística con un agregado que es el de la vacuna, o sea, andá, vacunate y de paso visita Miami, ¿no? Como si acá nada pasara y verdaderamente es
es vilipendiar el problema, ¿no? Es reducir el problema a una cuestión turística o una oportunidad turística. Bueno, ya la atracción no es Disney, no es Orlando, sino en Miami no es no es Boca Ratón, no es un torneo de tenis, no es ir al shopping, sino es irte a vacunar. Y de paso andá y hacer shopping y de paso andá y pasear. Es lamentable esto, ¿no? Porque esto ya no depende de las personas que podamos analizar esto con la gravedad que tiene, sino que forma parte de un show business que estamos viendo en los medios concentrados en la Argentina. De hecho, hay periodistas conocidos que se han ido a vacunar, que se están quedando, periodistas de espectáculos, periodistas de política. De hecho, un periodista de espectáculos muy reconocido acá en la Argentina, reconocido, conocido más que reconocido, eh, está veraneando en Miami y transmite su programa desde Miami, un programa diario a media mañana en el prime time de Canal 13, que es el medio, el medio de la derecha por excelencia, y desde ahí transmite y nos cuenta las bondades de vivir en Miami, de esperar, de un país civilizado, de un país que tiene vacunas, en contraposición con nosotros los argentinos, digo, y en este caso también los afecta a ustedes. Y Fernanda, estimada, se contagió COVID. Se contagió COVID habiéndose ya dado la primera dosis de vacuna, con lo cual ya dejó de hablar tantas pavadas y me imagino que habrá tomado conciencia y se dejará de estar paseando, ¿no? Porque a esto iba, que te des la vacuna no te exonera del COVID, con lo cual debemos tener la misma responsabilidad o más de, que teníamos antes de darnos la vacuna, ¿no? Entonces yo pienso que hay una gran frivolización del tema de la vacuna en Estados Unidos. Miami para mí me parece uno de los destinos más frívolos del mundo. Por lo menos la mirada desde acá de la Argentina. Miami siempre ha sido como un destino compra del disfrute y bueno, ahora se le agrega la vacuna. Y a mí me preocupa cuando se frivolizan las cuestiones importantes. Y hoy se está frivolizando el destino o el tour vacunatorio en Miami. Y es importante también destacar de lo que usted indica, Diego, que debemos ser muy cuidadosos y prolijos. A ratos entendemos de que nos colocan la primera dosis y nos relajamos enteramente y eso es importante, que nuestros amigos que están mirándonos y nos están escuchando tomen conciencia de aquello. Lo que ha generado esta suerte de contagios que se ha complicado y nos hemos visto nosotros como ecuatorianos obligados a confinarnos por un estado de excepción también y por medidas que obligan los fines de semana a estar prácticamente en casa sin tener ninguna posibilidad de salir. Ha sido precisamente eso, porque creemos que nos vacunan y que ya estamos inoculados y que estamos libres y que nada nos va a infectar. Debemos tener eso absolutamente claro. De lo que te salva la vacuna es de que probablemente el cuadro se complique y puedas fallecer. Usted mejor no lo pudo haber explicado. Esa es una gran realidad. Y lastimosamente en algunos países yo creo que desde la mirada que tengo de Ecuador hacia Argentina se ha hecho un gran esfuerzo para poder vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos. Pero como existen ciertos factores y a veces desde los medios de comunicación se vende una historia que no es la real, la población vive confundida o a veces tiende a creer lo que no es realidad. Y eso es lo que está pasando. Creo que la realidad de Argentina difiere mucho de la realidad ecuatoriana, en donde las personas de la tercera edad, los adultos mayores, han sido vilipendiados, maltratados, deseando de manera desesperada vacunarse, no han podido hacerlo. Han habido situaciones y reclamos permanentes en torno a aquello,
Pero bueno, así continúa la situación. Se ha vuelto todo tan frívolo también, retomando el término que usted utiliza con respecto a que ahora unas vacaciones vienen como gancho, como combo, el hecho de que tú puedas vacunarte y que es un derecho justo de la humanidad. Querer estar mejor, estar un poco a salvo de que pueda agravarse algún cuadro, pero son temas que consideramos que deberíamos invitar en algún momento también a un experto epidemiólogo para que conversemos sobre estos temas y lo ampliemos, sobre la seriedad, sobre lo que representa que tú tengas una real conciencia de irte a vacunar, porque también, doctor, por algunos comentarios que tengo de familiares que viven en los Estados Unidos, hay una parte importante de la población que no cree en la vacuna, que no se ha vacunado. Hablan mucho de la vacuna de Johnson y Johnson, que de hecho el expresidente argentino Macri la semana anterior, o creo que esta semana, en estos días, se vacunó con la vacuna Johnson y Johnson, que es una única dosis. Eso también a veces te puede complicar tus vacaciones porque tienes que cumplir un periodo de tiempo hasta que puedan colocarte la segunda dosis. Esos y otros factores que uno los va revisando de a poco a medida que vamos conociendo cómo se dan estos temas, doctor. Sí, claro. Macri, está buena el señalamiento que hace de Macri, porque Macri aquí en Argentina dijo que él se iba a dar la vacuna cuando el último argentino en estado de riesgo se la haya dado, ¿no? Y lo primero que hizo fue salir corriendo porque forma parte él de esta estrategia de frivolización, porque frivolizar la vacuna también es frivolizar las causas, es frivolizar las consecuencias, es un discurso hegemónico que ha ocurrido en Brasil, que ocurrió en el Reino Unido, que ocurrió en la era Trump norteamericana, ¿no? El tema de bajarle el precio a la gravedad del problema, ¿no? Porque el Estado neoliberal o las tendencias neoliberales se ven en jaque en estas circunstancias, porque se dan cuenta que esto permite un resurgimiento de los estados modernos, ¿no? Entonces ellos saben, como buenos dominadores del capital, que el capital ni el mercado han venido a dar ninguna mano a esto y no han venido a ayudar, entonces les conviene frivolizarlo, les conviene decir que el Estado, que uno de los países que más enterró a sus muertos, como Estados Unidos, hoy le sobran las vacunas, ¿no? Entonces nos las pueden regalar a nosotros, a los sudacas, ¿no? A los sudamericanos, y podemos ir a una playa y mientras estamos tomando un coco con vodka, vacunarnos, ¿no? Entonces, esa frivolización de la vacuna viene aparejada con una campaña que también va en el sentido de bajarle el precio a la gravedad de la pandemia, viene acompañada de una campaña que genera miedo, que genera incertidumbre y que genera desconfianza sobre cualquier vacuna. O sobre la vacuna, por ejemplo, que no sea la Pfizer, la vacuna inglesa. Aquí en la Argentina, exfuncionarios de Macri y el mismo Macri han ponderado a Pfizer y han criticado a la vacuna china, la vacuna soviética. Portavoces, la ex ministra de Seguridad de Macri, la ministra de Defensa de Macri, de Seguridad de Macri, gabinete de Defensa de Macri, legisladores de Macri que se llenan la boca criticando, y hasta una ex legisladora de Macri metió una denuncia acusándolo a Alberto de querer matar a la población, Alberto Fernández, porque daba la vacuna soviética y diciendo que con eso nos iban a envenenar. Ahora sí se llenan la boca hablando de Pfizer. Hasta Patricia Bullrich, esta ex ministra, te cierro con esto, dijo hace unos días, atento a que estaban llegando más soviéticas y chinas que las inglesas, de las cuales de ese laboratorio esta ex ministra lobista, decía que si era necesario habría que haberle dado las Malvinas argentinas, las Islas Malvinas, tú sabes el conflicto que ha habido, la guerra de las Malvinas, y démosle las Malvinas, como diciendo, démosle las Malvinas a cambio de que nos den la vacuna gratis. A ese punto llega
estos abyectos lobistas, Macri incluido, que seguro que le está haciendo propaganda a Johnson y Johnson aplicándose esa vacuna que se dio, ¿no? Me deja realmente el panorama un poco más claro de las realidades que estamos viviendo. Y después de tocar el tema de Argentina, que bueno, consideramos que en otros espacios también vamos a seguirlo comentando, lo que está pasando en la región preocupa, lo de Argentina, preocupa lo de Colombia, que hasta los actuales momentos no le hemos visto visos de solución y la espiral de violencia no ha bajado. Al contrario, se han seguido dando situaciones, muertes de más de 28 personas, según los últimos reportes, que han estado presentando reclamaciones y que hay disposición de que directamente de parte del presidente Iván Duque vayan en contra de los ciudadanos. Yo escuchaba una entrevista de la alcaldesa de Bogotá y decía que era súper duro tener que revisar esas imágenes en donde jóvenes que salen a protestar de manera justa, probablemente no sea la manera correcta de hacerlo, sean los propios militares, sean jóvenes que tienen prácticamente estos militares la misma edad que ataquen a otros jóvenes y que resultaba súper duro y ella instaba a que se busque ya un camino para dejar de vivir esas situaciones tan dolorosas. Esto, lo de Colombia, todavía nos preocupa. Estamos nosotros también como ecuatorianos no pretendiendo o pensando que algo similar vaya a ocurrir, pero a veces existe el efecto de replicar algunas situaciones, sobre todo cuando estamos en países vecinos y que la realidad no difiere mucho la una de la otra, Diego. Exacto. Y esa similitud la podés encontrar no solamente en la región, sino en las formas de ejercer el gobierno que tienen esos presidentes. Porque si la mejor respuesta es el palo, el golpe y la represión, por el solo hecho, como hablábamos en el programa pasado, de hacer una ley más entendible, una ley que no afecte tantos intereses de la clase media. ¿Por qué tardó tanto Duque en sacar del tratamiento legislativo esa ley, de echarla para atrás? Verdaderamente eso nos habla de una complejidad que supera la contingencia. Digo, Colombia está viviendo hoy algo más allá de esa ley tributaria. Está viviendo la catarsis de un pueblo desde cualquier clase social diciéndole no a ese tipo de Estado. Le está diciendo que no a Duque, a esa forma de gobernar el país. Le está diciendo que no a la clase política, Fernanda. Le está que nadie pretenda rápidamente querer beneficiarse de cara a las elecciones con esto, porque esto habla de una profunda crisis del sistema político, porque el sistema político es el que debe contener de buena manera, no invisibilizar o esconder o reprimir la protesta social. Debe entender y dialogar para que esa protesta social lleve a un buen punto de entendimiento, a saber primero de por qué están protestando y segundo cuáles son las necesidades. Porque acá se esconde el hambre, se esconde la crisis que produjo la pandemia, se esconde y se sigue desapareciendo gente y matando gente clave. No se mata gente al azar. Lo vimos con Lucas, con dos de los dirigentes que han matado, gente pacífica, gente que estaba haciendo confrontaba desde el lugar de las ideas, desde el lugar de lo lúdico, desde el lugar de lo simbólico, no desde el lugar del piedrazo. Y si así fuera, el Estado debe tener la suficiente templanza para comprender que la represión también genera una contrarrevolución, un contraataque a ese ataque. Nadie salió a pegar porque sí, salieron a pegar con órdenes precisas del Estado. Digo, y como vos decís, es terrible cuando la lucha es de pobres contra pobres, de jóvenes contra jóvenes, porque
más allá de cualquier élite que se ha creado en Colombia, como ha pasado en México o en Venezuela, con las fuerzas militares que en los últimos años han adquirido un espacio social y una mejor reivindicación económica, seguramente esos policías o esos militares jóvenes que están pegando son los de la menor escala salarial. Así que esos mismos que pegan son los mismos que sufren lo que Colombia está padeciendo, que es mucho mayor que una ley de reforma tributaria, ¿no? Se conjugan algunos factores, Diego, el tema político, las necesidades ciudadanas, los reclamos, los gritos de atención de parte del gobierno que no se dan porque ya sabemos cuáles son los intereses que se están jugando. Lamentable, supremamente doloroso y somos solidarios con lo que está viviendo el pueblo colombiano. Pero no nos alejemos mucho de la realidad nuestra porque en esta semana, el día viernes 14 de mayo, va a instalarse la nueva asamblea. Y con ello vienen una cantidad de situaciones. La información que se ha generado en el país gira en torno a las negociaciones, a los cabildeos, hacia las bancadas que van a hacer alianza para poder captar la presidencia y las dos vicepresidencias. Luego también los cargos que están destinados al CAL también son reclamados por algunos sectores o grupos políticos. Hoy estaban entregando ya en Pichincha credenciales a los asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, también se les hizo entrega. Mañana se hará la entrega a los asambleístas elegidos acá en la provincia de Manabí. Tengo entendido, ese evento será mañana a las 16 horas en Ciudad Alfaro, en el cantón Montecristi. Y esto ya va abriendo un poco el panorama político que se viene, luego también de que se posesione el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso. Es lo que se quiere provocar es que pueda existir una gobernabilidad, que el presidente de la República pueda gobernar de tal manera que la Asamblea sea su soporte. Indiscutiblemente que el Ejecutivo no supervive si no es con la Asamblea. En tal virtud, como usted también que ha estado tan cercano al país, que conoce la realidad nuestra, que cada vez que yo veo una publicación en sus redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, sé que usted se siente muy cercano al país, conoce nuestra realidad. ¿Qué le avisora a usted luego de este viernes 14 de mayo, luego de que se elijan a los presidentes y vicepresidentes de la Asamblea? ¿Cuál es el futuro que usted le avisora haciendo un poco de pitonizo? Ya que la semana pasada entrevistamos al doctor Ramiro Aguilar, que él tiene también ciertos dotes de pitonizo, a ver cómo nos va a ir o qué es lo que va a ocurrir luego de que han estado en esos cabildeos que todavía no acaban de cerrarse. Se espera que sea el jueves 13 de mayo en que ya con las firmas puedan adquirirse los compromisos para que puedan concretarse ya el día viernes. Bueno, Fer, gracias por los elogios. Se me acaba de romper la bola de cristal, así que no sé si te podré decir algo en rol pitonizo, pero como analista un poco político, tiene un gran desafío. Primero, el gobierno que viene tiene un gran desafío. Primero, porque no tiene una mayoría legislativa y menos una mayoría legislativa propia. Y particularmente el bloque de 49 asambleístas lo tiene UNES, ¿no? En este caso. Entonces, y ningún otro espacio político tiene tantos legisladores como UNES. Ahora, vos me preguntás, en principio yo te diría que quién asegura la gobernabilidad de un país? Obviamente, quién es el titular del Poder Ejecutivo, y segundo, quién puede tener la mayor cantidad de legisladores como para entablar ciertos diálogos que en la democracia son válidos. O sea, tenemos que desmitificar estas cuestiones de que el que perdió no puede hablar con el que ganó, en términos populares, digo, en términos de cancha, de fútbol.
Digo, la realidad es mucho más compleja que ganadores y perdedores. Aquí imagínate que Lasso ganó la presidencia, pero en la primera vuelta UNES consolidó una gran cantidad de legisladores en lo que sería el poder legislativo. Pero nos estamos olvidando de una ecuación que a mí que más allá de los acuerdos políticos que se puedan hacer por afinidad, por egos o por luchas intestinas puedan o no llegarse a dar. Nos estamos olvidando de algo que me parece que Lasso va a tener que tener muy en cuenta en los meses venideros, que es la otra pata del Estado, el Poder Judicial. Digo, ¿vendrá Lasso con el mismo espíritu que ha tenido Moreno persecutorio? Lasso ya nos ha dicho públicamente que él no viene con ninguna lista de perseguidos políticos en su haber, que él no trae una lista escrita de personas a perseguir, con lo cual, dos cosas. Primero, que podríamos estar ante la eventualidad del cese o por lo menos del desaceleramiento del lawfare, del llamado lawfare, en Ecuador. Y segundo, nos queda claro que había una lista, porque si alguien dice no vengo con una lista, yo no vengo con una lista, quiere decir que había una lista. Y eso para los que seguimos de cerca la persecución política, la persecución judicial a través, la persecución política a través de los fueros judiciales, nos damos cuenta que eso puede ser un atisbo de cambio. Pero para lograr eso, el Poder Ejecutivo tiene que estar todo su gabinete en esa misma línea. Y se tienen que producir muchos cambios que sí pueden producirse desde el Ejecutivo. No hablo de intromisión en el Poder Judicial, sino cambios en el Poder Ejecutivo que nos muestren a las claras que esa ecuación puede cambiar. Entonces, no nos olvidemos que también existen operadores judiciales y que también han existido jueces y fiscales que han contribuido activamente a la denostación del adversario político, a la construcción de enemigos y a la persecución sistemática de lo que podríamos llamar el correísmo o podríamos llamar los fundamentos de los asambleístas de UNE, los fundamentos ideológicos y de esa alianza de Unión por la Esperanza que ha logrado esa cantidad de puestos en la Asamblea, ¿no? Entonces, no es menor, primero la cantidad de puestos, no es menor la fuerza que se tiene al momento de asegurar gobernabilidad. También ser crítico es asegurar la gobernabilidad. Digo, hoy estamos despidiendo a una cantidad de legisladores de Revolución Ciudadana que siguieron hasta este momento, ¿no? Y esos legisladores pasarán a la historia como el bloque que se partió, ¿no? Y estos que quedaron, por decir del lado del correísmo, verdaderamente merecen, más allá de correístas, anticorreístas, merecen una mención especial porque la traición al pueblo de Moreno generó también una división partidaria que en definitiva terminó poniendo en blanco sobre negro quienes estaban más cerca de los intereses económicos que de los intereses de la patria. O sea, esa conformación actual que hoy se despidió, que inclusive el presidente Correa le dedicó unas palabras por Twitter, me parece no solamente bien lo que dijo Rafael Correa, sino me parece que tenemos que resaltar a esos legisladores que no transaron, que no se asociaron con el nuevo esquema de corrupción morenista, porque eso nos unifica a todos. ¿No? El rechazo a Moreno unifica a todas las fuerzas. Me parece que eso puede ser un buen punto de partida. Que todos los bloques entiendan el nefasto gobierno, que ese fue el peor presidente de la historia y el peor gobierno de la historia. Eso también
entender eso y actuar en consecuencia sería parte de asegurar la gobernabilidad futura. Es importante también, ya me viene a la memoria la intervención que tuvo el presidente Lenin Moreno en Miami, donde dentro de las frases o de los términos a los que nos tiene acostumbrados, a los comentarios tan fuera de lugar, también terminó cerrando con broche de oro el comentario cuando le decían que él consideraban que era un buen presidente y él decía que tampoco había tenido un buen pueblo. Es que no hubo nunca consonancia con respecto al trabajo que debió hacer. O sea, él debió como presidente de la República liderar, debió conseguir la transformación o mantener algunas situaciones que se dejaron. Ya le heredó muchas cosas positivas en este país. Y hoy también, como usted hace referencia, escuchábamos el agradecimiento que le hacía Rafael Correa a los asambleístas que fueron leales, que no, como se utiliza es tan común el término, no se vendieron por un plato de lentejas. Y es lo que la militancia, quienes han apostado y siguen apostando por el proyecto político, esperan, que esos 49 asambleístas y que ya en unos minutos hemos de estar entrevistando a Fausto Jarrín, podamos tener la certeza de aquello, de que durante estos 4 años se mantenga ese bloque realmente consolidado. Es necesario llegar a acuerdos, como usted hace referencia. En política estas cosas tienen que darse, Claro, porque son varias tiendas políticas, son varios movimientos y partidos los que confluyen en la Asamblea y que para llegar a acuerdos mínimos deben sentarse a conversar. Y eso es lo que están haciendo algunos partidos y movimientos, y el presidente elegido, que el 24 de mayo ya será posesionado, será quien también tiene una importante participación, sus delegados, que son el bloque, que no es muy grande igual en la Asamblea, para poder captar esa mayoría que ellos tanto han anhelado. Es lo que se esperaría, lo que perseguimos y esperamos quienes hemos estado militando, hemos sido cercanos, porque nosotros no podemos negar nuestra orientación política, y eso tampoco a nosotros nos pone como que mantenemos un sesgo. Siempre hemos conversado con el doctor y creemos que este es un espacio de apertura para cualquier corriente política. Quien quiera conversar, quien quiera ser parte de este espacio los días martes, siempre estarán los micrófonos abiertos, Diego. exacto, es así, Fernanda, porque verdaderamente tenemos el criterio, tenemos la apertura, no nos, no nos, no nos acobardamos en el disentir, ¿no? Y entendemos que el disentir no es pelear, es intercambiar ideas. Entonces no, y cuando uno es transparente y no tiene nada que ocultar, es mejor así. Y si entienden por sesgo tener una conducta a lo largo del tiempo, eh, más problema de ellos, ¿no? Interpretarlo de mala manera, para nosotros nos enorgullece y, y por lo menos nuestra familia se enorgullece de eso también. Así que me parece que... Y después está lo otro, entender que la política es dinámica. Te pongo un ejemplo. ¿Quién estaría en desacuerdo con Lasso si Lasso genera un programa de vacunación general que prontamente vacune a todo el querido Ecuador? Nadie podría estar en desacuerdo con eso. O sea, ¿qué sería acompañar ese criterio? ¿Sería asociarnos con Lazo en alguna cuestión oscura, apoyarlo en en el tema sanitario? No, eso es gobernabilidad. Pedir la interpelación de un ministro sería entorpecer la gobernabilidad de Lazo. No, sería enriquecerla. Si entendiéramos que existe un ministro que debiera ser interpelado, que debiera rendirle cuentas a la Asamblea. Porque muchas veces, y en especial durante estos últimos 4 años, la Asamblea se transformó en un espacio de reivindicación de la injusticia, ¿no? De reivindicación de lo que no funcionaba del Poder Judicial. Pero por otro lado, fue un espacio de señalamiento del bloque correísta de esas cuestiones. Inclusive
de los mismos legisladores de Pachacuti. Lamento que cuando hace poquito antes de las elecciones, de la segunda vuelta, Pachacuti junto con Creo hayan obstaculizado el análisis del informe de la Defensoría sobre octubre del 2019, sobre los hechos cruentos de octubre del 2019. Pero eso es democracia también, Fernanda. No querer complicar más a Moreno, no querer visibilizar un informe tan completo como el de la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de un organismo autárquico, autónomo, que no está teñido de ideología, eh, que, 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 trabaja dentro del marco de lo estadual. Me parece que entender la necedad de ciertos legisladores en tratar ciertos temas, no, en principio nos produce rechazo, pero es el ejercicio de la democracia. Ahora, cada uno quedará pendiente o cada uno quedará en la historia por sus ausencias, por sus votos a favor o sus votos en contra. Los memoriosos, no los rencorosos, los memoriosos sabemos tomar cuenta de eso, porque hay cuestiones en la vida de un país donde hay que tomar decisiones, ya sea en una alianza, ya sea en hacer un bloque contra un gobierno que consideramos que es nefasto. Todo es un libre ejercicio, en tanto y en cuanto no se manipulen los recursos del Estado, ni el que ser funcionario público del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, se transforme en una patente de corso para hacer lo que cada uno quiera, ¿no? Los memoriosos y no los rencorosos. Me voy a quedar con esas frases. Y es que lo que ocurrió en la asamblea que está prácticamente por fenecer este 13 de mayo ha sido durísimo, tenaz. Lo que hemos visto, los maravitas con los asambleístas de esta provincia ha sido catastrófico. Esperamos que la nueva asamblea venga a reivindicar esta tan venida menos institución del Estado, que es el poder legislativo. Es lo que aspiramos. Ayer, ya prácticamente a puertas de dejar la Asamblea en un proceso que estaban esperando hace mucho tiempo muchos ciudadanos, se destituyó de una de las curules a Fabricio Villamar. Ese fue un punto que pretenderían como para poder cerrar con broche de oro. Sé que quedan algunas leyes, proyectos de leyes pendientes que no se pueden cerrar porque ya prácticamente están a 2 días, a puertas de que puedan dejar la curul algunos, porque unos cerca de 15 o más asambleístas fueron reelegidos. Lo que se espera y se aspira es eso, Diego, que puedan elevar el nivel de debate, el nivel de coherencia y de respeto que merecen los ecuatorianos. Nosotros hemos elegido a los asambleístas para que sean nuestros representantes y para que puedan velar y por el beneficio de todos. Esa es la consigna, eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Quiero también aprovechar para decirles que algo está ocurriendo con Fausto, parece que está en una reunión que todavía no ha podido salir de la reunión, ya son las 20 horas con 10 minutos, estamos a la espera de que él se conecte o nos indique si va a poder estar en estos casi 20 minutos que quedan para conversar un poco. Era súper importante conversar con Fausto porque él, si bien es cierto, no es el representante directamente de la bancada, él ejerce como defensor del expresidente Rafael Correa y como un ciudadano que ha tenido una participación muy activa, como un militante de lo que es esta coalición UNES. Eran importantes sus aportes para nosotros en esta noche, Diego. Claro, pero bueno, me imagino que sí, son días. Fausto tiene una doble condición de abogado y de legislador que verdaderamente lo deben tener muy ocupado estos últimos días. ¿Y por qué? Porque ser abogado de el mayor perseguido político de la historia de Ecuador, como es Rafael Correa, no es tarea sencilla, pero no es tarea sencilla
desde el punto de vista procesal, porque para nosotros, y vos sabés que yo también estoy al tanto también de las causas del expresidente Correa, de los objetos de persecución, es fácil porque estamos ante una persona inocente. Y es difícil porque tenemos todo un sistema tratando de explicar a la población que eso no es así. Y cuando se construye y se deconstruye la prueba en un proceso en perjuicio de alguien, con pruebas falsas, con pruebas tendenciosas, con testigos forzados a mentir, forzados a contar historias, a construir relatos, es muy complicado porque el derecho se acaba. El derecho no existe, existe solamente la voluntad acusatoria, ¿no? La voluntad de condenar. Entonces, contra eso podemos escribir los abogados defensores tratados y tratados, citarlo, pero cuando la voluntad es la condena, como ha pasado en el caso Bochornos / Sobornos, sabemos que, como en tantos lugares de lawfare, como el caso de Lula, como el caso de Petro, como el caso de Evo Morales, como el caso de Cristina en la Argentina, esta construcción fatídica de la guerra jurídica, de la persecución jurídica, verdaderamente uno siempre espera que en un cambio de gobierno el gobernante que ingrese tome conciencia de eso, tome conciencia de que fácilmente puede frenar, porque si hay algo que quedó claro es que el Poder Ejecutivo encabezado por Moreno accionaba y alentaba este tipo de persecuciones ilegales, ¿no? Eso quedó muy claro y que sus fiscales actuaban en consecuencia y que los medios hegemónicos tenían pauta comercial para hablar y aventurar sentencias y, como decimos en la Argentina, apretar a los jueces desde las tribunas periodísticas, ¿no? Porque cuando uno dice, espero que el juez tome conciencia y condene con una condena ejemplar a este malviviente, ya sea, y ponerle, le pongo punto suspensivo y vos poner el nombre que sea de los grandes líderes progresistas de la región, porque no le ocurre a los líderes de derecha esto. No, no pasan, ni desfilan por tribunales, ni gastan fortunas en abogados. No es el caso de Fausto, porque Fausto tiene un convencimiento ideológico muy fuerte y eso contribuye también a que, a que los honorarios no sean un tema, sino la defensa de la verdad sea el tema. Pero más allá, y la legitimidad de cobrar honorarios, porque los que estamos acá sentados somos abogados, y no pasa por un tema de honorarios, sino pasa por un tema de injusticia. Y sin abogados no hay justicia. Entonces, si no tenemos esa capacidad para generar, para generar anticuerpos y denuncias a las denuncias, porque de eso se ha tratado todos estos años, de desmantelar acusaciones sin sentidos, cuadernos que fueron confeccionados a requerimiento de una historia prearmada, ¿no? Indicios de supuestas coimas, verdaderamente hasta risueños. Si no fuera tan grave, es para reírse, un influjo psíquico que gracias a la fina ironía del presidente Correa hasta lo ha tomado a broma él mismo, dada la ridiculez de esa justificación. Vos sabés que en el derecho hay media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro, pero esto ni siquiera forma parte de ninguna mitad de biblioteca. Es una adaptación de una teoría de Roxin que nunca fue así y que Roxin mismo se encargó de dinamitarla, ¿no? Entonces, eso es para lo que puedan ser entendidos en algunas cuestiones de derecho penal. Pero aprovechando esto, y bueno, si tuviera Fausto lo contaría igual el chiste, vos sabés que dice que se encontraba Moisés leyendo a su pueblo los mandamientos, hablando de esto de los abogados, ¿no? Entonces llega el noveno mandamiento y sentencia a Moisés, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y el pueblo que lo estaba escuchando se sintió muy incómodo y empezó a protestar.
¿Por qué? En desacuerdo con eso, y le empezó a arrojar piedrazos a Moisés. Y Moisés paró, levantó las manos y dijo, bueno, eso dice la ley, veremos qué dice la jurisprudencia en un tiempo. Ahí está. Eso es para que lo entiendan los entendidos en la materia, doctor. Y eso es lo que ha ocurrido en el país con el tema de la politización de la justicia. Ha sido el Claro, resultado de lo que hemos vivido y los expertos. Hay abogados, yo me imagino que en las facultades de Derecho, de Jurisprudencia de las universidades del país y del mundo, este es un tema obligado. Se tiene que hablar y se tiene que analizar también, se tienen que abrir enormes debates con relación a cómo los jueces en este país, la fiscal general, son capaces de actuar. Ahora existe una suerte también de una situación en torno a lo que ocurre con el Contralor, con Celi, que es el claro. resultado de todas las ilegalidades que él hizo. Creemos que en algún momento también cada quien va a recibir una buena dosis, dice, de su merecido, porque hay cosas que en el país no se manejaron desde judicialmente hablando, doctor, y usted que es bastante experto en esas materias, lo entiende. Este chiste que yo te decía, esta broma, contiene una cuestión crítica muy profunda. Entonces, es muy bueno ejemplificarlo con Moisés, alguien que decía la ley y decía lo que tenía que ser de manera tajante, y eso es como se enseña en nuestras facultades. Se dice lo que hay que hacer, pero no nos enseñan los grises, Fernanda. No nos enseñan que no es tan así y que la jurisprudencia muchas veces nos va a explicar o nos va a ir adaptando a lo largo del tiempo qué significa cada ley en su contexto temporal, en su contexto real, eso en su contexto coyuntural. Y eso ocurre en el anglosajón, pero en los sistemas nuestros la ley es clara y la ley no tiene muchas formas de ser interpretada cuando la ley está bien hecha. Entonces, las leyes procesales penales nuestras hablan muy taxativamente de las pruebas que son válidas y las que son inválidas. Ahora, cuando nosotros le damos validez, no desde la ley, sino desde la interpretación muy sesgada de los jueces de lo que es una prueba y la validez que tiene una prueba, y si el juez le cree a un mentiroso y sostiene la creencia en el mentiroso, eso no significa que nosotros tengamos que acatar esa jurisprudencia creada, por ejemplo, la causa sobornos, como que es algo válido y como que sea juzgado debidamente a esos funcionarios y a esos particulares, ¿no? Esos empresarios que también estaban involucrados según la mirada sesgada de la fiscalía y de esos jueces que sabemos que hoy el presidente de la Corte ha sido premiado, como fue premiado Moro en Brasil, por haber hecho la tarea. Entonces, en nuestras facultades vamos a enseñar, estamos ya enseñando lo que no hay que hacer. Como un manual negro de la justicia estamos armando. Y en el manual negro de la justicia está la justicia del lawfare. Los jueces y los fiscales del lawfare, que son los mediocres, que son los no inteligentes, que son esos que han llegado con una nota baja. Y por más que hayan llegado con una nota alta, ser inescrupuloso. Conozco un montón de gente muy ilustrada y que es muy, que es, a ver, por decirlo, no me quiero exceder en el término, pero que son muy malas personas, de muy bajas cualidades morales, de muy bajas cualidades éticas. Y eso no se enseña en la facultad. Eso se aprende con los malos hábitos, con las malas compañías y y en la justicia hay que contrariarlo a Sabina, que las malas compañías son las mejores. No, en la justicia las malas compañías son los peores, ¿no? Porque verdaderamente tener malas compañías en la justicia es tener padrinos, es tener políticos que apalanquen esas designaciones,
de políticos o de operadores judiciales, que son abogados o mismos jueces que actúan de operadores judiciales y que les redactan las sentencias a esos jueces, o que le dan las ideas esas de influjo psíquico, o les traen teorías inaplicables, o les suministran, como Odebrecht, un listado de testigos, ¿no? Que ni siquiera declaran en el país. Imagínate cuán viciados están las causas en Ecuador, como para que los coimeadores no aparezcan en los procesos. Digo, si hay algo que claro, nunca he hecho, que hay alguien que da una plata y alguien que la recibe. Y tenemos causas donde solo están las que lo reciben, ¿no? Y en la mayoría de los casos son solo políticos, como si el mundo empresarial no existiera en esto, ¿no? 86 gerentes de Odebrecht en todo el mundo vinculados a llevar y traer bolsos. Ahora, en Ecuador, la prueba de esos bolsos es un Excel, una planilla de Excel, que solamente dice una clave, un nombre y un monto de dinero, que ni siquiera ese monto de dinero corresponde a un contrato particular ni a un monto de una obra pública, no se sabe. Los cuadernos de Martínez verdaderamente tienen un montón de cifras con decimales, verdaderamente son sorprendentes cómo pueden esos cuadernos ser relevantes de manera probatoria, ¿no? Y fueron relevantes. Y Pamela Martínez no está presa, Esa es la ¿no? realidad y para los Eso se, administradores de justicia, pues ellos lo entendieron así en nuestro país. El tema que más generó, yo creo que hasta risas, memes, fue cuando Pamela Martínez dijo que en un vuelo de Guayaquil a Quito había podido escribir en ese cuaderno todas los valores que ella había recibido, incluyendo, como usted dice, las décimas eran 20, 200, pongamos $3,000 con 50 centavos. $200 con 25 centavos, cosas que ella las mantenía tan claras en su mente, pero todo también se fue evacuando de acuerdo a los administradores de justicia en este país, y los ecuatorianos, quienes no son entendidos en temas legales, a veces tienden a creer eso, porque es la historia que le venden también desde los medios de comunicación, porque son muchos periodistas, muchos comunicadores, quienes desde sus plataformas, desde esa vitrina, sentencian. Ellos declaran la inocencia o culpabilidad de tal o cual funcionario. Esa es la realidad que nosotros los ecuatorianos nos tocó vivir, y vamos a ver después de este periodo que arranca el 24 de mayo cómo se va a manejar, teniendo en consideración de que cada una de las funciones del Estado debe tener independencia. Y bien, ya estamos acá, son exactamente las 20 horas con 25 minutos con nuestro invitado de la noche. A Fausto lo hemos estado requiriendo, queremos conversar con él, qué bueno que se dé el tiempo. Vamos a ampliar un poquito el espacio que tenemos de la programación, porque consideramos que es supremamente importante conversar con nuestro invitado de la noche, con Fausto Jarrín, un amigo de la casa, a quienes nosotros le tenemos un enorme cariño y respeto. Buenas noches, Fausto. Aprovecho también para que el doctor Diego Diegues te dé la bienvenida y con él iniciamos la entrevista. Te estábamos esperando, Fausto, ¿cómo estás? Querido Querido Diego, Diego, bueno, ya sabes tú que yo soy más manaba que nada, así que cuando Fernanda dice que soy de la casa porque porque sabe que soy de la casa. Qué gusto Qué estar con gusto estar ustedes, con mil ustedes, disculpas la demora. Sobra decir que usted usted sabe muy bien lo lo que que el país está viviendo, lo que implica la próxima instalación de la Asamblea, el día y estamos mucho tiempo muy pendientes de cada una de las cosas que se van dando en lo que tiene que ver con la instalación de la Asamblea. Así que he tenido un día muy complejo. Hoy día me entregaron las credenciales, hoy día he tenido que manejar algunos espacios de diálogo, digámosles así, y estoy ahora a la orden con ustedes. Mil disculpas la demora. No me gusta, ustedes me conocen, suelo ser puntual.
no me gusta hacer esperar a menos a mis amigos. No, un gusto, Fausto, ante todo, felicitaciones. Felicitaciones por tu asunción, por recibir, no tu asunción, sino recibir hoy las credenciales. Y hablábamos esto justificando tu demora, diciendo que estás tu personalidad está dividida entre tu rol de abogado, de activo abogado y asambleísta, ¿no? Entonces estás más que justificado. Hablábamos de lo especial de estos días y del gran trabajo, no solo que haces en lo profesional, sino tratando de buscar consensos. No es otra cosa que contribuir a la gobernabilidad del país, ¿no? ¿Me congelé? Ah, está Sí, bien. te congelaste, ahora vuelves, pero Ahí, efectivamente, a estas alturas, Diego querido, lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos por recibir es destruido, ¿no? Un país con una crisis sanitaria insostenible, un país con una crisis económica insostenible, y nosotros lo que hemos decidido es facilitar las medidas más urgentes que el nuevo gobierno pretenda dar, siempre y cuando, por supuesto, estén encaminadas a sacar a este país de la crisis. Hay cosas que no vamos definitivamente a negociar, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, la privatización de la seguridad social, por ejemplo, la precarización de los servicios públicos, continuar con este esquema perverso de reducción del aparato del Estado, que lo que termina es afectando las necesidades del usuario, del ciudadano ecuatoriano. Contra esas cosas sí vamos a seguir luchando, pero entendemos la situación que el país vive y sabemos que es necesario que pongamos el hombro junto al nuevo gobierno para tratar de salir adelante de la crisis que estamos viviendo. En eso estoy empeñado, Diego, y a eso estoy dedicado también. Y bien, también